Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El Atlético de Madrid encara la recta final de temporada más ilusionante y con más opciones de títulos en la última década. Desde la 2013-2014 nunca había estado tan bien posicionado en las tres competiciones a estas alturas de mediados del mes de febrero. Vamos a analizar esto en este vídeo, vamos a hacer una comparativa con esos últimos años y también os quiero destacar, porque no había tenido oportunidad, cómo el Cholo Simeone ha logrado igualar los números en los derbis frente al Real Madrid. Y por último, también os quiero comentar la charla que ha mantenido el Cholo hoy con Pablo Barrios después de su segunda roja consecutiva en apenas menos de un mes. A expensas de lo que haga el FC Barcelona con el Rayo, que seguramente cuando veáis este vídeo muchos de vosotros ya sabréis el resultado, el Atleti, independientemente de eso, va a llegar a un punto del líder. Y vamos a repasar cómo estaba el Atlético de Madrid en la jornada 24 en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado a estas alturas el Atleti era cuarto y estaba ya a 13 puntos del líder, que era el Real Madrid. Hace 2 temporadas, en 2023, era tercero, pero estaba a 17 puntos del líder, que era el Barça. En 2022, que fue cuando hubo la conjura, lo veis aquí, era sexto a 15 puntos del Real Madrid. Y en 2021, cuando ganó la última liga, en la jornada 24 era líder con 6 puntos de ventaja respecto al Real Madrid, pero a estas alturas de febrero le había eliminado el Cornellá, un segunda B, en la segunda ronda de la Copa del Rey, y en la Champions, pues por estas fechas el Chelsea le ganó ya en octavos 0-1 en el exilio de Bucarest por el tema de la pandemia, un Chelsea que al final sería el campeón de la Champions. Y nos tenemos que remontar a 2016, el último año que el Atleti hasta entonces había peleado el título, y en la jornada 24 era segundo a 6 puntos del Barça. Esa temporada fue el segundo año que llegó a la final de la Champions, y al PSV fue al que eliminó en octavos en esa ronda en el mes de febrero, pero en la Copa del Rey le había eliminado en el mes de enero el Celta de Vigo, precisamente en los cuartos de final, tras derrotarle 2-3 en el Calderón después de un empate a 0 en Balaídos. Así que nos tenemos que remontar al 2014, hace ya más de 10 temporadas, para a estas alturas ver a un Atleti vivo en las tres competiciones. En Liga, que como sabéis se terminó proclamando campeón, en la jornada 24 había un triple empate a 60 puntos entre el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Una situación, como veis, muy parecida a la de este año en cuanto a igualdad, aunque estamos hablando de 9 y 10 puntos más los que llevaban entonces. En la Champions fue el primer año que el Atleti llegó a la final, en ese caso el Lisboa, y en octavos de final a quien eliminó por esas fechas fue al Milan. Y en la Copa del Rey también llegó vivo a febrero, también alcanzó las semifinales, pero en esa oportunidad fue en esa ronda, en la penúltima ronda, justo antes de la final, cuando cayó ante el Real Madrid. Así que por primera vez desde entonces el Atleti llega vivo y con opciones reales en las tres competiciones. Esa temporada 2014 fue campeón de Liga, pero este año no va a estar nada fácil en ninguno de los tres títulos en disputa. Por ejemplo, en las semifinales de Copa ya sabéis que ha tocado el FC Barcelona, aunque eso sí, el Atleti las 3 últimas veces que ha alcanzado las semifinales ha caído eliminado. El 2014 que mencionábamos con el Real Madrid, el año pasado con el Athletic de Bilbao, y en 2017 cayó precisamente con el Barça, así que ya cuartas semifinales en los últimos años, ya toca plantarse en la final. El Atleti son ya 12 años los que lleva sin llegar a una final de la Copa del Rey, está a una sola temporada de igualar su peor registro de no llegar a una final de Copa desde los años 50. Y desde entonces, 13 años pasó sin llegar a la final de la Copa del Rey, del año 2000, que fue el del descenso, al 2013, cuando la ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Y precisamente esos años, 13 largos años, fueron los que se tiró el Atlético de Madrid sin derrotar al Real Madrid en un derbi, desde octubre de 1999 hasta mayo de 2013.
Y la semana pasada no tuve la oportunidad de hacer ningún vídeo, pero quiero destacar, porque creo que es de aplaudir, los números que ha logrado el Cholo Simeone frente al Real Madrid en los derbis. Desde su llegada a finales de 2011 ha disputado ya 45 derbis frente al Real Madrid y estos son los números. 12 victorias para el Atleti, 17 empates con este último de hace 2 jornadas y 16 victorias para el Real Madrid. Estamos hablando de unos números que son muy igualados y eso que quiero destacar que hasta esa victoria en la final de 2013 en la Copa, los 3 primeros derbis de Simeone fueron 3 derrotas. Y digo sobre todo que son números para aplaudir porque si lo comparamos con los 45 derbis entre Atleti y Real Madrid antes de la llegada de Simeone, los números son los siguientes. 5 victorias del Atlético de Madrid, 12 empates y 28 victorias del Real Madrid son los números de los derbis entre 1991 y 2011. Obviamente esa racha de 13 años del Atleti sin derrotar al eterno rival hizo muchísimo daño también en las estadísticas, pero si nos remontamos más atrás, en los años 80, entre 1980 y 1991, pues los números tampoco son muchísimo mejores. Estamos hablando de 8 victorias del Atlético de Madrid, 10 empates y 19 victorias del Real Madrid, que son números más igualados que los que acabo de citar, pero muy alejados de los que está consiguiendo en los últimos años el Cholo Simeone. Y de ahí aquella frase de Luis Aragonés de estoy hasta los huevos de perder con estos, de perder en este campo, con lo que creo que es de justicia reconocerle al Cholo Simeone cómo ha logrado equilibrar esa balanza contra un todopoderoso como es el Real Madrid. Y aunque sé que hace solo unos meses dije que pensaba que quizá el ciclo del Cholo Simeone habría llegado a su fin, pero viendo cómo ha remontado el vuelo de nuevo del equipo y sobre todo viendo también estos números en los derbis, algo que tan importante es para cualquier aficionado rojiblanco, pues creo que aunque solo fuera por eso, el Cholo sin duda que sigue sumando puntos para continuar como entrenador colchonero. Y siguiendo con los números en los derbis, después del empate a 1 en el Bernabéu de hace 2 jornadas, os quiero enseñar cómo se ha convertido en el resultado más repetido con el Real Madrid como local en la historia de la Liga en los derbis. 12 empates a 1 ya con este último cosechado y de las 12 veces, 5 las ha logrado el Cholo Simeone en los últimos 9 años, un Cholo que también ha ganado 3 veces en el Bernabéu en Liga y otro empate más que fue a 0. Y os voy a enseñar también cómo el 1-1 es el resultado también más repetido con el Atlético de Madrid como local, aunque en este caso concreto ya lo era antes de la llegada del Cholo Simeone, con mucha diferencia, como podéis ver aquí, hasta 14 veces terminó en empate a 1 el derbi Atleti-Madrid. Y ya no os aburro más con datos porque os quiero terminar hablando de la situación de Pablo Barrios. Bueno, os he mentido un poco porque os voy a dar más datos ahora. Pablo Barrios que lleva 86 partidos con el primer equipo del Atlético de Madrid y nunca le habían expulsado hasta estas 2 últimas rojas y además un Pablo Barrios que tenía una trayectoria en este sentido casi inmaculada porque en todos sus años en las categorías inferiores en el Atleti solo le habían expulsado una vez en juveniles. Así que obviamente estamos hablando de un futbolista que no es ni bronco ni duro, pero hay que reconocer pues, que estas 2 expulsiones han llegado por 2 entradas innecesarias, 2 entradas en medio campo, levantando demasiado la pierna y encima apenas iniciado el partido, en el minuto 20 contra el Leverkusen y el otro día a los 5 minutos contra el Celta. Y el Cholo Simeone, que acabó con un enfado mayúsculo respecto a Pablo Barrios después de la expulsión contra el Celta y de hecho no quiso hacer declaraciones en el postpartido y se limitó a decir que no había nada que comentar y que ya hablarían cuando estuvieran todos juntos. Bueno, pues hoy se ha producido esa charla entre el Cholo Simeone y Pablo Barrios y quiero recordar que algunos otros jugadores, por menos de eso, el Cholo se los ha cargado, les ha puesto la cruz y ya prácticamente no han vuelto a jugar. Pero claro, en el caso de Pablo Barrios, primero, estamos hablando de un chico muy joven, que apenas tiene 21 años, y segundo, es un futbolista
con un enorme potencial, con mucho margen de crecimiento, con mucho obviamente que aprender, con lo cual cargárselo sinceramente sería un pecado. Y en la charla que ha tenido hoy el Cholo Simeone con Pablo Barrios, pues le ha hecho ver cómo ese error ha provocado que sus compañeros tuvieran que hacer un enorme sobreesfuerzo, tanto en el partido contra el Leverkusen, que terminaron dando la vuelta, como en el del Celta, que al final lograron empatar, pese a también el penalti adverso. Obviamente ha habido tirón de orejas, pero ha sido una charla en un tono constructivo para que el chico sea consciente de que no puede volver a repetir ese tipo de acciones y que tiene que medir cómo y cuándo hacer ese tipo de entradas en el centro del campo. Pero como os digo, en ningún caso el Cholo Simeone se va a cargar al centrocampista madrileño. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta, que un simple gesto, un clic, hace que el vídeo vaya para arriba y que YouTube lo posicione mucho mejor. También suscribíos para ayudarme a que el canal siga creciendo poco a poco. Y lo más importante, quiero leer todos vuestros comentarios, quiero saber todas vuestras opiniones. Lo primero que os quiero preguntar, ¿cómo de ilusionados estáis con este Atlético de Madrid, ahora que llega el tramo decisivo, del 1 al 10, cuál es vuestro grado de ilusión? Y también os pregunto, ¿cómo está el tema miedo? ¿Cuánto temor hay de que al final el Atleti se pudiera quedar sin rascar metal, estando con tantas opciones en las tres competiciones, sobre todo ahora mismo en Liga y en Copa, que está a un paso de la final? Del tema derbi, ¿qué os parece cómo el Cholo Simeone ha logrado igualarlos? Y aunque es cierto que el Atlético de Madrid ha crecido muchísimo en potencial deportivo y económico en los últimos años, pero seguimos hablando de que enfrente está uno de los equipos más poderosos del mundo. Y por último, el tema Pablo Barrios. ¿Creéis que habría que darle algún tipo de castigo? ¿O pensáis que el chaval es joven, que aprenderá de estos errores y que no se volverán a repetir? Quiero saber todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!